Nosotros aquí como iglesia, el primero y el segundo domingo de cada mes estamos estudiando en forma consecutiva el Evangelio de Mateo. El tercer domingo nosotros estamos conociendo un aspecto importante acerca de la voluntad de Dios. Casi siempre vemos el Evangelio de Juan. El cuarto domingo estamos aprendiendo cómo rendir el culto a partir del libro de Génesis. Y el quinto domingo estamos predicando o hablamos a la iglesia, cómo vivir la vida de fe como iglesia. Entonces hoy, el segundo domingo del mes, vamos a seguir estudiando el Evangelio de Mateo. Vamos a buscar en la Biblia Evangelio de Mateo capítulo 13. Evangelio según San Mateo capítulo 13. Vamos a leer del versículo 51 al 58. Mateo capítulo 13, versículos 51 al 58. Si son tan amables, nos ponemos de pie para que leemos lectura de la palabra. Mateo 13, versículos 51 al 58. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orarle, vamos a pedir al Señor que sea Él trayendo entendimiento a esa palabra a nuestro espíritu. Que esta palabra se convierta en mandamiento para nuestras vidas. Que hoy nosotros tengamos la comunión. Que nosotros hoy conozcamos al Dios único y verdadero. Que nosotros hoy escuchemos la palabra de Dios. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, porque con lazos de amor y misericordia nos traes hasta este día, hasta este lugar. Padre, gracias, Señor, porque a pesar de las aflicciones, a pesar de las circunstancias que cada uno de nosotros esté viviendo, hoy podemos venir a presentarnos, Señor, delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, Señor, reconociendo que tú eres el creador. Pero, Señor, justificados por medio de la obra de tu Hijo en la cruz, por medio de su sangre, hoy podemos acercarnos delante de ti y llamarte Padre nuestro. Gracias, Padre, por esta tu palabra, palabra de vida eterna, que hoy nos da, Señor. Abre nuestros ojos, oídos espirituales, para que esta palabra se convierta en mandamiento santo. Quita todo velo el entendimiento, Padre, y ayúdanos a caminar en la vida de fe con toda potencia, Señor, sabiendo y entendiendo que tú eres el Dios único y verdadero, y Jesucristo, el cual se envió al mundo. Así que glorifícate en esta tu hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, podemos sentarnos, por favor. Bueno, entonces nosotros, como les decía, seguimos estudiando en forma consecutiva el Evangelio de Mateo. Para que tengamos un poquito de entendimiento, la Biblia tiene dos inicios. Tiene el inicio de Génesis. ¿Cómo empieza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tiene el principio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La Biblia tiene dos inicios, dos principios. Muchas personas cuando llegan a la vida de fe o cuando empiezan a tratar de buscar a Dios, empiezan a leer la Biblia a partir de Génesis. Pero cuando leemos la Biblia a partir de Génesis no vamos a entender, es muy difícil, porque Génesis está hablando acerca del principio de la creación. Y cómo Dios permitió tanta matanza y cómo Dios permitía tantas cosas en el Antiguo Testamento. Entonces la gente no va a entender, no va a conocer a Dios. Y se va a llenar de argumentos y no va a poder tener revelación. Entonces una forma correcta de nosotros empezar a leer la Biblia es a partir del Evangelio de Juan. Lean el Evangelio de Juan, léanlo.
Y cuando hayan leído el Evangelio de Juan, empiecen a leer Mateo. Y terminen todo el Nuevo Testamento por lo menos 2 veces. Ahí sí, cuando hayan leído el Evangelio de Juan y empezar todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, perdón, ahí sí leen el Antiguo Testamento para que podamos entender por qué Dios permitió tantas cosas, por qué Dios obró de esa manera. Porque primero necesitamos conocer al Creador para entender su creación. Primero debemos conocer a Dios para poder tener entendimiento del por qué su plan, por qué su voluntad. ¿Por qué hablo esto? Porque nosotros aquí en esta iglesia, nosotros no hacemos creyentes. Aquí el que viene como creyente está perdiendo el tiempo. Nosotros aquí hacemos discípulos, discípulos de Jesús. Entonces el discípulo escuchaba la voz de su maestro y iba y la enseñaba a otros. ¿Qué hacemos aquí? La misma cosa. Escuchamos la voz, la palabra del Señor y vamos y la enseñamos afuera. Pero el que aprende bien, enseña bien. Entonces, para que tengamos un poquito de entendimiento, tenemos que primero decirle a las personas que lean Juan, que conozcan, que tengan la comunión, que conozcan por qué Dios actuó y pensó así. Y ahí sí, cuando tenemos el entendimiento más abierto, vamos a entender la palabra del Señor. Miremos un poquito sobre esto, veámoslo rapidito en Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Vamos a leer. Lucas 24, aquí está hablando Jesucristo. Lucas 24 del 44 y 45. Lucas 24, 44 y 45. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sí ve? Jesús les declaró, mire, todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que habló Moisés, ¿desde cuándo? Desde Génesis. Los profetas y los salmos están hablando acerca de mí, del Creador, de la causa, del por qué Dios creó todas las cosas. Entonces, cuando conocemos primero al Creador, podemos conocer y entender las Escrituras. Mire lo que dice el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que entendieran el Antiguo Testamento. Ahí les está diciendo el Señor. Entonces los invito para que leamos el Evangelio de Juan. Dios desde el principio Dios le habló al hombre. Y desde el principio Dios tomó a un pueblo. ¿Cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Dios se manifestó a este pueblo. Y la Biblia nos enseña que a Dios ni los cielos de los cielos de los cielos lo puede contener. Entonces, ¿cómo es que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que no nada lo puede contener, cómo es que ese Dios se manifestó a los hombres del antiguo pacto? ¿Cómo? Por medio de ángeles. Los ángeles son mensajeros, son siervos. Entonces los ángeles del Antiguo Testamento que le hablaron a Moisés y que cumplieron el ministerio, Dios tomó a uno y le dio el nombre de Yahvé. Dicen los que saben que la traducción de Yahvé a nuestro idioma como Jehová es una mala traducción, porque realmente el nombre de Yahvé no se puede traducir a nuestro idioma. Pero bueno, entonces le colocaron Jehová. Entonces, por medio de ese ángel de Yahvé, Dios envió la ley al pueblo de Israel. ¿Por qué sabemos que la ley? Muchas personas dicen que por medio de la ley, o bueno, dice más bien la Biblia, perdón, dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los hombres del antiguo pacto, el pueblo de Israel, y si ustedes ven los judíos hasta el día de hoy, ellos no llaman a Dios Padre, ellos le dicen el eterno Dios.
Ellos no lo pueden llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque ellos están en la ley. Porque la ley, por medio de la ley, solamente puede dar hijos de servidumbre. Son siervos. Los judíos son siervos. El pueblo de Israel son siervos. Dios desde el principio le dijo, mire, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Yo voy a ser su rey y ustedes van a ser mis siervos. Porque el pueblo que Dios escogió fue el pueblo de Israel. Entonces, todos los que viven bajo la ley no son hijos de Dios. Ahí estamos viendo a los judíos. Ellos no llaman a Dios Padre, no lo pueden llamar a Dios Padre. ¿Y por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí le podemos llamar a Dios Padre? ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en Jesús, el que vino a pagar, el que vino a morir en la cruz, a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Juan 1:12 lo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la oportunidad, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué creen ustedes que es mejor? ¿Ser el empleado del dueño de la fábrica o ser el hijo del dueño de la fábrica? ¿Qué es mejor? Ser el hijo, por supuesto, no que es el heredero. ¿Ve? Entonces muchas personas quieren vivir bajo la ley y dicen que son del pueblo de Israel y entonces están en ese enredo y no saben todavía que no, nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nosotros podemos llamar a Dios Padre. El pueblo de Israel, si ustedes ven en internet, si quieren que escudriñen un poquito, escudriñen. Ustedes ven a los judíos, ellos le llaman el Eterno. Ellos nunca lo llaman Padre, no pueden, no tienen ese derecho. Dios no le dio ese derecho a ellos de llamar a Dios Padre. Muy bien. Entonces Jesús es el Dios que se manifestó en esta creación. Y eso es lo que vamos a tratar de conocer un poquito acerca hoy. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es yo soy el que soy. Y la prédica se llama Jesús, Dios de salvación. Cuando Dios le habló a Moisés en la zarza de fuego, miremos qué pasó. ¿Quién se le presentó a Moisés? Miremos en Éxodo 3. Miremos Éxodo 3. Vamos a leer Éxodo 3, 1 y 2. Éxodo 3, versículo 1 y 2. ¿Sí llegamos? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién se le apareció a Moisés? El ángel de Jehová, el ángel de Yahvé. Pero tenemos que entender, mire, todos los nombres en la Biblia, todos los nombres nos manifiestan algo acerca del que lo posee. Siempre los nombres tienen una representación, nos dan a conocer algo de aquel que posee ese nombre. ¿Qué significa qué significa Yahvé? ¿Qué significa Yahvé? Miremos en Génesis, ahí mismo en Éxodo 3, que dice 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa el nombre Yahvé? Yo soy el que soy. Yo soy el que voy a ser. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto?
La Biblia nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios, ni los cielos de los cielos de los cielos lo puede contener. ¿Qué significa yo soy el que soy? Yo soy el que soy significa yo soy el ser autosuficiente ser, que no necesita de nada ni de nadie. Que antes que esta creación existiera, antes que nosotros los hombres fuéramos creados, ya Dios era Dios. Eso significa yo soy el que soy. El ser que no necesita de nada, no necesita de nadie, porque Él es Dios. Eso significa yo soy el que soy. Miremos para que entendamos un poquito qué dice en Hechos 17, allá en el Nuevo Testamento. Hechos 17. Vamos a ver qué significa más yo soy el que soy. Recuerden que siempre el nombre nos da a conocer algo acerca del que lo posee. Entonces yo soy el que soy significa, bueno, aquí lo vamos a ver. Miremos Hechos 17 del 16 leamos hasta Hechos capítulo 16 del versículo 16, leámoslo hasta el 29. Dice, Hechos 17 del 16. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos y epicúreos y de los estíocos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Dejemos hasta ahí. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el yo soy el que soy? Aquí nos lo dice, miremos en el 24. Miremos el 24, ¿quién es yo soy el que soy? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ese es Dios. Ese es yo soy el que soy. El Dios que no necesita de nada. Por el contrario, nosotros somos los que necesitamos de Él. Porque nosotros en esta carne sí necesitamos de todas las cosas. Ese es yo soy el que soy. Entonces así fue como Dios se nos manifestó en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué vamos a ver esto? ¿Por qué tenemos que entender esto? Mire, hoy creer en Dios no es problema.
todo el mundo cree en Dios, todo el mundo. Durante toda la historia de la humanidad, siempre el hombre ha buscado un Dios, un ser superior, al cual adorar, al cual servir. Así como, mire aquí como lo dice Pablo a los atenienses, mire, dice aquí aquí donde dice, aquí, en el 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Siempre los hombres, siempre han buscado adorar a un Dios, han querido servir a un Dios el cual no conocen. Eso es lo que es religión, adorar al Dios no conocido. Entonces, ¿qué es adorar a Dios? Entonces muchas personas tratan y buscan una explicación acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces dicen que Dios es el creador y con esa sola enseñanza se quedan. Y esa es la enseñanza de la religión. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Bueno, por el contrario hay los ateos, ¿no? Pues los ateos no creen en Dios, entonces ellos, y por la gran mayoría de los ateos, ellos son científicos, mentes brillantes. Entonces los ateos, por medio de la ciencia y por medio del conocimiento de este mundo, tratan de explicar la creación, tratan de explicar de dónde salió todo esto. Entonces ahí vemos a estos hombres diciendo que esta creación salió de una explosión cósmica y que entonces esa explosión cósmica, como resultado, vemos lo que tenemos hoy. Entonces salieron los ríos y las matas y los animales y bueno, en fin. Otra teoría dice que es que del guarazapo empezaron a tener una evolución y llegó hasta el hombre. Pues, son unas teorías como medio raras y que la ciencia, mire, la ciencia ya determinó que es imposible que de un guarazapo salga un hombre. Es imposible. Pero hay gente que se la cree, que es lo más terrible. Hay gente que cree que es que todo esto es de una explosión cósmica y entonces, ¿ve? Entonces los ateos. Entonces mire, el que crea en Dios ha pasado de ateo a deísta. Así de sencillo. El que cree en Dios es el que pasó de no creer en nada a saber que hay un Dios que creó todas las cosas. Es un pequeñito escalón que subió. Pero es que nosotros hoy tenemos revelación. Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios. Entonces, como les digo, creer en Dios no es problema, porque todo el mundo cree en Dios. ¿Quieren saber cuál es el problema real? Miremos qué dice en el Evangelio 4, en el Evangelio de según San Juan. Evangelio según San Juan 14. San Juan, Evangelio según San Juan 14, ¿qué dice el versículo 1? San Juan 14, 1. ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Ustedes creen en Dios? Pues bien, pero crean en mí. Eso es. Mire, si esto no fuera verdad, si nosotros hoy no tuviéramos el conocimiento, yo creo que esto sería la blasfemia más grande que hombre alguno hubiera dicho. ¿Cómo un hombre va a decir que crean en Dios, o sea, que crean en mí? Entonces imaginémonos en la época de Jesucristo, cuando Jesucristo les hizo esa declaración a los hombres. ¿Ustedes creen en Dios? Crean en mí. Imagínense, si ellos lo vieron crecer. Sí, pues imagínense, Jesús empezó su ministerio a los 30 años, o sea que Jesús tuvo que haber sido un niño. O sea, Jesús como niño, ¿qué hacían los niños? ¿Qué hacen los niños? Jugar, ir a la escuela y moverse como un niño, y entonces era un niño, era un hombre común y corriente como nosotros. Y entonces Jesucristo le dice a los hombres: mire, ¿ustedes creen en Dios? Crean en mí. ¿Qué dijeron ellos? Este se enloqueció. ¿Cómo se le ocurre a el hijo un carpintero? ¿Cómo se le ocurre a el hijo? ¿Cómo miren a las hermanas y sus hermanos aquí? ¿Cómo que si creen en Dios, creen en mí? Está loco. Está loco, se chifló. Y por esa causa los judíos lo mataron. Miremos por qué lo mataron. Veamos en Juan 5.
Juan 5, capítulo 5, versículo... Juan capítulo 5, vamos a leer. Juan capítulo 5. Aquí es cuando Jesucristo aquí es cuando Jesucristo sana a un paralítico. Esta es una señal que hizo en el día de reposo. Recordemos que en la tradición judía el día de reposo es el sabbat, el sábado. Entonces los judíos no podían hacer nada ese día. Y Jesús hizo esta sanidad el día de reposo. Entonces no solamente lo mataron porque decía que era igual, que era porque era hijo de Dios, sino porque también hacía sanidades en el día de reposo. Porque según la tradición judía, el día de reposo no pueden hacer nada. Y ahí vemos los judíos, ¿no ve que ellos guardan todavía el día de reposo? Entonces ellos el viernes a las 6 de la tarde se van para la casa y preparan la comida para el siguiente día, porque el siguiente día ellos no pueden cocinar, no pueden contestar el teléfono, no pueden, mejor dicho, se la pasan todo el día guardando el reposo, se la pasan orando, porque ellos están bajo la ley. Recordemos que ellos están bajo el antiguo pacto. Pues nosotros por eso ya no guardamos el reposo, nosotros entramos al reposo. ¿Cuál es el reposo? El domingo, el día del Señor. El Señor Jesucristo reposó en su iglesia. Por eso nosotros entramos al reposo del Hijo, su iglesia. Entonces, ¿qué dice en Juan 5? Miremos aquí desde el 11. Juan 5:11. Después de que había sanado al paralítico, ¿verdad? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sido sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces imagínense cuando Jesucristo decía, pero si yo soy hijo de Dios, ¿cómo que usted es hijo de Dios y usted es hijo del carpintero, hermanito? ¿Está loco? Por eso fue que lo mataron. Porque él decía que Dios era su Padre, compartiendo la misma deidad. Si Dios es su Padre, pues Él es Dios aquí en esta creación. Por eso fue que los judíos lo mataron. Entonces, realmente el problema aquí es creer que Jesús es Dios con nosotros. ¿Se acuerdan cuando la Virgen, cuando se le apareció el ángel a la Virgen? Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es para que se cumpla la profecía. El profeta Isaías estaba escrito que he aquí una virgen concebirá y dará a luz a el Hijo de Dios, Emmanuel. ¿Que traducido es qué? Dios con nosotros. Muy bien. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, si vemos la Biblia, realmente no vemos nada o no conocemos mucho acerca de cómo Él creció, de cómo Él se desarrolló como niño, como joven y adulto. Es muy poco. Miremos algo que yo encontré en Proverbios. Miremos el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 3. Miremos que estaba escrito él desde el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Miremos quién es el Hijo de José y María. Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 4.
Esto fue lo único más o menos que encontré acerca de él, de su niñez, o digamos, de su crecimiento como hombre. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esto solamente es lo que está escrito en la ley. Pero vayamos, esta porción me lleva a Lucas. Miremos en Lucas, ¿qué dice en Lucas? Para que conozcamos un poquito acerca del hijo de José y María. Lucas 2. Lucas 2. Vamos a leer Lucas 2 del 41 al 52. ¿Sí es lo que dice el niño Jesús en el templo? Lucas 2, del 41 al 52. ¿Llegamos? Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo estamos buscándote con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así es como se desarrolló la niñez y la madurez de Jesucristo. Aquí en el 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sabe qué es esto? Vivir la vida de fe. Esto es vivir la vida de fe. Es crecer en el conocimiento. Entonces no sé si ustedes se han dado cuenta que aquí en la iglesia tenemos diferentes actividades. Nosotros hacemos grupos de estudios bíblicos, nosotros oramos de madrugada, nosotros hacemos vigilia los viernes, nosotros nos congregamos para rendir el culto. Estamos creciendo en el conocimiento. ¿Sí ve lo que dice ahí? Que el niño crecía en conocimiento, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Cada uno de nosotros, ese es el anhelo que tiene que estar en nuestros corazones. Crecer en conocimiento. Acuérdese que Jesucristo dijo, miren, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Por qué las personas hoy están tan enredadas y llenos de religión y de idolatría y de mentiras? Porque no tienen conocimiento. Por eso es que el mundo hoy se deja engañar. ¿Por quién? Por el diablo. El diablo, acuérdese que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué vino a robar, a matar, a destruir? El espíritu del hombre. Que el espíritu del hombre se condene. Entonces, por medio de la mentira, acuérdese que el diablo es el mentiroso y él es el padre de la mentira. Y por eso es que el hombre hoy no tiene esa comunión, no tiene ese conocimiento. A mí me sorprendió en estos días, yo fui a un grupo que se abrió nuevo en una casa. Un muchacho piadoso, mire, qué muchacho más es impresionante. Piadoso. Muchacho que quiere buscar a Dios,
quiere, anhela conocer a Dios. Y entonces asiste a muchas iglesias y hace grupos de estudios y busca gente para hacer grupos y qué tal y qué no sé qué. Y entonces fui al grupo de él y le dije, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? Y me dijo, no, pues nosotros aquí cantamos y después oramos. ¿Y cómo así? Y bueno, ¿y qué más? No, eso es lo que hacemos siempre en los grupos. Pues cantar, cualquiera canta, ¿no? Pues, cualquiera canta. Y oramos, pero ¿ustedes en qué oran? No, pues entonces aquí traemos circunstancias, alguno que esté pasando por una necesidad y estamos buscando a ver para que Dios nos ayude y que... Ay, hermanito, pero ustedes no conocen a Dios, no tienen comunión con Él. Acuérdense que siempre Jesucristo en la sinagoga que les hablaba a la gente, las escrituras. Eso es lo que toca hacer en los grupos, la palabra, no es más, es conocer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna consiste en conocer. ¿Y cuál es la única forma de nosotros, los hombres, poder conocer a Dios? Pues por medio de su palabra, es que no hay otra forma. Y ahí vemos la gente enredada, gente piadosa, gente que anhela, pero no tienen comunión con Dios. Entonces todo lo que están haciendo es en vano. Así de sencillo es. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese niño? ¿Quién es el hijo de María? ¿Quién es el hijo del carpintero? ¿Quién es ese? ¿Quién es el que entró en Belén montado en un burro? ¿Quién es Jesús? Miremos quién es Jesús. Veamos en Colosenses capítulo 1. Ahí en el Nuevo Testamento está el libro de los Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del versículo 15 al 23. Miremos quién es Jesús. Miremos quién es Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Vamos a conocer quién es Jesús, quién es el hijo de José, quién es el hijo de María. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fui ministro. ¿Quién es Jesús? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La Biblia en el Evangelio de Juan 4:24 nos enseña que Dios es espíritu. Y la Biblia nos enseña que a Dios ni los cielos de los cielos de los cielos lo puede contener, porque Él es el creador. Porque Él es el creador. Entonces, ¿cómo es que ese Dios creador de los cielos y de la tierra se pudo manifestar en esta creación? Por medio de Jesús. Por eso nosotros, como podemos hoy decir, que conocemos a Dios. Porque Dios se manifestó en esta creación. Jesús no fue nacido de hombre. Acuérdense que dice la Biblia, dice la Escritura, que fue el ángel que le manifestó a la mujer. Y aquí el ángel está sobre ti, y tú serás el hijo, tú serás la madre del Hijo de Dios, porque la palabra se hizo carne en ella. No fue porque José
sino porque la palabra de Dios se hizo carne en María. Eso es lo que tenemos que conocer acerca de Dios. Y por eso es importante que nosotros entendamos que Él es la imagen del Dios invisible. Y dice aquí la Biblia, aquí en el 20, el Colosenses 1:20, dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. ¿En qué momento fue que, dice que reconciliar, en qué momento fue que todo se dañó? ¿En qué momento fue que todo perdió su orden? ¿En qué momento fue que todo perdió la voluntad de Dios como estaba dispuesta? ¿En qué momento fue que todo se desordenó? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el ángel pecó, cuando Satanás se rebeló y Satanás dañó el reposo de Dios, dañó el cielo de los cielos, donde Dios había manifestado su voluntad, que iba a dar el trono, la diestra para su Hijo. Cuando Satanás quiso tomar ese lugar, fue cuando todo empezó a haber caos. Miremoslo un poquito en Isaías. En el profeta Isaías, ahí en el Antiguo Testamento. Isaías 14. Isaías 14. ¿Qué dice Isaías 14? 14:7. Isaías 14:7. Isaías 14:7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Todo estaba en reposo, todo estaba en paz. Hasta cuando, ¿quién quebrantó ese reposo de Dios? Miremos aquí en 14, leamos desde el 11 hasta el 15. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribando eras hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí fue cuando el ángel se rebeló, quiso tomar el lugar que el Padre había preparado para su Hijo y dañó el reposo de Dios. En este momento fue cuando se dañó toda la voluntad de Dios. Pero ¿será que a Dios fue que eso se le salió de las manos? Es que en el plan de Dios ya estaba dispuesto. También dentro de la voluntad de Dios ya estaba dispuesto que uno de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viniera a esta creación, viniera y se manifestara en esta creación, y por medio de la venida del Hijo de Dios pudiera juzgar al diablo y deshacer las obras del diablo. Eso ya estaba dentro de la voluntad de Dios. Antes que el Hijo de Dios viniera a esta creación, ¿quién era el Hijo de Dios antes que viniera? Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu, ¿verdad? Pero antes que el Hijo, antes que existieran los cielos y la tierra, ¿quién era el Hijo? Miremos qué dice Primera de Juan. Miremos qué dice Primera de Juan. Eso es porque tenemos que conocer a Dios. Primera de Juan, ¿qué dice? Primera de Juan 5. Está casi llegando a Apocalipsis, Primera de Juan. ¿Qué dice Primera de Juan 5, versículo 7? Bueno, 6 y 7.
Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Antes que existieran los cielos y la tierra, ¿quién era el Hijo? La palabra, el Verbo, muy bien. Ese era el Hijo, la palabra. Pero cuando la palabra de Dios se manifestó en esta creación, ahí sí se llamó el Hijo, porque Él vino a obedecer toda la Escritura. Él vino a cumplir todo lo que está escrito aquí, todo lo que el Padre había determinado. Cuando el Hijo se rebajó, la palabra de Dios se vino a la tierra, se rebajó a la tierra, se hizo semejante a nosotros los hombres. Ahí se llamó Hijo. Entendámoslo un poquito más. Vayamos al Evangelio de Juan. El Evangelio según San Juan. No Primera de Juan, sino San Juan. San Juan 1. ¿Qué dice San Juan 1? Versículo 1 y 2. ¿Qué dice? En el principio era la palabra o el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio con Dios. ¿Sí vemos? En el principio era la palabra. ¿Sí ve como lo acabamos de ver allá en Primera de Juan? En el principio era la palabra. ¿Y qué pasó con la palabra? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios se rebajó, se hizo semejante, se hizo carne. Y ahí sí se llamó Hijo. Entonces, ¿para qué fue que vino el Hijo de Dios? ¿Para qué fue que vino el Hijo de Dios a esta creación? Para deshacer las obras del diablo. Para eso fue que el Hijo de Dios se rebajó. Miremos en Primera de Juan, otra vez Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 9. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1 al 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 9. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí es lo que dice el 8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué fue que apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué? Muy bien. Y entonces nosotros hoy
nosotros hoy, según la Escritura y lo que hemos aprendido, nosotros podemos ser hechos hijos de Dios, ¿sí o no? Y entonces, ¿para qué estamos los hijos de Dios? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la función de la iglesia? Deshacer las obras del diablo. Eso es lo que hace la iglesia y eso es lo que hacen los hijos de Dios. Eso es para que entendamos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Conforme yo aprendo, conforme yo entiendo, más se me va a demandar. Entonces, hemos visto que la Biblia nos enseña que el Dios creador de los cielos, de la tierra, el yo soy el que soy, el Todopoderoso, vino a deshacer las obras del diablo. En el Salmo 89 dice que justicia y juicio son el simiente de tu trono. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sería justo o estaría por igual si el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso, viniera a deshacer y a destruir al diablo? ¿Sería justo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Habría como algo de igualdad en ese sentido? Es como si una hormiga peleara contra un elefante. ¿Será que están como tú a tú? Entonces, ¿cómo es que el Dios creador, el Todopoderoso, deshizo las obras del diablo? Con lo más débil. ¿Con qué? Con la carne. Porque Él se rebajó, Él se hizo semejante a los hombres. Entonces, por eso el Señor dice, apartado de nada pueden hacer. ¿Cuándo es que nosotros empezamos a deshacer las obras del diablo? ¿Cuándo fue que Jesús empezó su ministerio? ¿Cuándo fue que Él empezó a juzgar al diablo? Miremoslo en Lucas. El Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 3. Recordemos que él primero nació como el hijo de María. Él primero se llamó el hijo del hombre, porque él nació como hombre. Pero miremos en qué momento pasó de ser hijo del hombre a ser hecho hijo de Dios. Miremos qué dice en Lucas 3, 21. ¿Qué dice el título? En el bautizo. Miremos qué dice el 21. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿En qué momento fue que él se llamó Hijo de Dios? Después de que se bautizó y recibió el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo recibo el Espíritu Santo de Dios, yo ahora soy hijo de Dios. Después del bautizo. Porque ejemplo Él nos dio. Si hay alguien aquí que todavía no ha cumplido el mandamiento, no se ha bautizado, aquí nosotros tenemos una pila bautismal, simplemente dicen cuando quieren y llenamos la pila y listo. No tienen que pagar, no tienen que hacer cursos, no tienen que traer a los padrinos, no tienen que organizar una fiesta. Bueno, si quieren, pues usted verá. Pero tenemos que obedecer el mandamiento. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Manifestación de que yo he creído, manifestación de que yo creo a la palabra es obedecer. Si yo no obedezco es porque yo no creo. Y yo me estoy llevando por mi propia opinión. Me estoy haciendo sabio mi propia opinión. Entonces, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, se bautizó y descendió sobre él el Espíritu Santo, se cumplió o él empezó el ministerio. Y fue cuando se cumplió la profecía. Miremos la profecía aquí mismo en Lucas. Aquí habla sobre esa profecía que se cumplió en él. Lucas 4. Vamos a leer del versículo 16 al 21.
Lucas 4, del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollado el libro le dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En ese momento es cuando el Hijo comienza su ministerio, y dice que vino a dar vista a los ciegos. O sea, ¿vino a hacer qué? A abrir los ojos espirituales. A los que están oprimidos por el diablo, les vino a dar libertad. A los que están cautivos, ¿qué es cuando dice la Biblia que están encarcelados o cautivos? El espíritu del hombre está muerto por el pecado. Y el espíritu está preso, está encarcelado en este cuerpo, en esta carne de muerte. Siempre el espíritu está contra la carne, siempre, siempre, siempre. Hay una guerra, la carne y el espíritu, siempre. Nuestra carne hoy, ¿qué quiere hacer? La carne hoy quiere estar en la playa, hoy quiere estar durmiendo, hoy quiere estar viendo televisión, pero el espíritu quiere estar acá, siempre, siempre se van a oponer. Entonces el espíritu está encarcelado en este cuerpo de muerte. ¿Para qué creen que Dios nos dio esta carne entonces? Para que por medio de esta carne le demos vida al espíritu. Y es ahí donde juega el papel, ¿qué? Mi voluntad. Yo decido. Cada uno de nosotros decide qué queremos hacer. ¿Queremos vivir por la carne o queremos vivir por el espíritu? ¿Queremos hacer la obra de Dios o queremos seguir haciendo la obra del diablo? Cada uno decide. Cada uno decide su propio camino. Entonces vemos cómo en esta porción el Señor comienza su ministerio. Por eso les insisto, es importante que cada uno de ustedes reciba la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe por fe, por fe. Miremos qué dice Gálatas 3, ahí en el Nuevo Testamento, Gálatas 3. Miremos el libro de los Gálatas. ¿Qué dice Gálatas 3? Gálatas 3, 1, 2. Gálatas 3, 1 y 2. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué se recibe el Espíritu Santo? Por el escuchar la palabra de Dios con fe. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo no se recibe por las obras de la ley, o sea, no se recibe por yo tratar de ser bueno, por tratar de ser, por buscar el favor de Dios por mí mismo, sino por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino, murió y derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Y esta verdad es revelada en mi espíritu por medio de su palabra. El Espíritu Santo se recibe por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, entonces ya conocimos acerca de qué significa el nombre de Jehová, ¿cierto? Yahvé. Yo soy el que soy, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Creador, yo soy el ser que no necesita de nada ni de nadie. Pero en el Nuevo Testamento Jesús, o Dios más bien, se lo manifiesta con el nombre de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Miremos desde la profecía, miremos en Isaías. Miremos el profeta Isaías 35.
desde el Antiguo Testamento que habla acerca de quién es Jesús. Jesús. Isaías 35, versículo 4. ¿Qué dice? Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Dios mismo vendrá y los salvará. Miremos Isaías 45. Vamos a leer del versículo 20 al 23. Isaías 45, versículo 20 al 23. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acérquese y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Miremos esta porción a dónde nos lleva. Miremos Filipenses 2. Ya casi vamos a terminar. ¿Qué dice Filipenses 2? Miremos del versículo 5 al 11. Sí, que dice la profecía que ante mí se doblará toda rodilla. Miremos ante quién tenemos que doblarnos. Filipenses 2, del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Ante quién tenemos que arrodillarnos? Ante el nombre de Jesús. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? Dios salva, Dios de salvación. Entonces hoy la iglesia del Señor conoce el nombre del Dios omnipotente, del Dios creador de los cielos y de la tierra, del Dios que no lo puede contener ni los cielos de los cielos de los cielos. Ya nosotros conocemos hoy el nombre de Dios, Jesús, Dios que salva. Y todos los que crean en su nombre, todos los que reciban su palabra, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ese es un privilegio, mire, créame. Ustedes se van a dar cuenta, cuando ustedes estén afuera predicándole a las personas no tienen este conocimiento. Las personas le dicen Jesús, y le llaman Chucho, y le llaman Papito Lindo, y le dicen el Colocho, y le dicen, pero es que no conocen el nombre, porque no conocen a Dios. No conocen, no tienen ese conocimiento. Nosotros, la iglesia, nosotros, sus discípulos, los hijos, llamamos a nuestro Padre por su nombre. Jesús, Dios salva. Jesús, Dios de salvación. Muy bien, vayamos a Mateo
con la porción que empezamos hoy la lectura. Mateo capítulo 13, la porción que empezamos a leer esta mañana, 51 y 52. Dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué es el tesoro? El tesoro es la palabra. Toda la sabiduría, todo el conocimiento de Dios está aquí en la Biblia. Toda la voluntad de Dios, todo el plan de Dios está aquí. Por eso cada vez que nosotros vamos y nos congregamos, cada vez que nosotros leemos, cada vez que nosotros escudriñamos, encontramos nuevas cosas, nuevos tesoros. Porque entre yo más recibo palabra, entre más yo quito esos velos, cada vez puedo conocer más a Dios. Después de eso no hay nada más importante en la vida del hombre que conocer a Dios, que tener la revelación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que saca de su tesoro? Cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué es lo viejo? La ley, que vino por el ángel. Acuérdense que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué es lo nuevo? El nombre de Jesús, Dios que salva. El nombre por el cual nosotros los hombres recibimos el perdón de los pecados. Ese es el tesoro nuevo que nosotros, su iglesia, hoy conoce. Y sigamos ahí en el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venía a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mire, nosotros los hombres, todos nosotros, nacemos un día por voluntad de carne y sangre. ¿Por voluntad de quién? De nuestros padres. Y como nacemos por voluntad de carne y sangre, tenemos hermanos en la carne. Así como Jesucristo, dice la Biblia que tuvo hermanos en la carne. Pero en el momento que nosotros nacemos de Dios, porque recibimos el Espíritu Santo de Dios, nosotros, la iglesia, somos ¿qué? Hermanos en la fe. En la fe. Para poder ser hecho hijo de Dios es porque yo obedezco la palabra. Miremos Mateo 12 y terminamos ya. Mateo 12, 46. Mateo 12, 46 al 50. Mateo 12, vamos a leer del 46 al 50. Dice: mientras él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quiénes son los hermanos de Jesucristo? ¿Quiénes son los hermanos en la fe? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Eso es la función de la iglesia. Hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Muy bien, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta su palabra, para que sea el Señor obrando con poder sobre nuestras vidas, para que cada uno de nosotros tome la decisión de empezar a obedecer la palabra de Dios, que reciba el Espíritu Santo por fe,
por fe, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, que vino y murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Padre Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, para que cada uno de nosotros empiece a vivir la vida de fe con toda potencia. Ayúdanos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Padre. Ayúdanos, Señor, para lo que por gracia hoy aquí hemos recibido. Por gracia demos misericordia, conocerte. Gracias porque nos has revelado el único nombre bajo los cielos dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos, el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por ese privilegio, Padre, que todo no fue la gracia de recibir este nombre. Gracias, con gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.